que nos acompañen en este encuentro con una parte de la historia de la ciudad. Esta época, este momento en el que la ocupación francesa se va a dar en todo el territorio nacional, pero que llega a una buena parte, si no es que toda, por el puerto de Veracruz, y que van a avanzar los franceses en diversas direcciones, los que van por la región de Orizaba, pero también aquellos que van a decidir subir por Jalapa y además se van a asentar en la ciudad durante un tiempo, y eso sin duda alguna está en el anhelo de quienes habitamos esta ciudad, saber qué pasó, cómo sucedió, cómo respondieron los jalapeños de aquel entonces a la presencia de los franceses y cómo se fueron dando las relaciones tanto en el tema de la guerra como en el tema de las relaciones sociales, desde la ocupación, desde las viviendas, desde los conflictos armados que se fueron gestando en las cercanías de la ciudad, la formación de un ayuntamiento que tenía algunas características especiales porque los que estaban decidieron abandonar la institución municipal por una orden de un general republicano, y que bueno, finalmente va a articularse en lo que diríamos es la vida cotidiana de los jalapeños, cómo convivimos y cómo llevamos esas relaciones. Para ello los comentarios del libro pues están a cargo de dos personalidades y yo diría de tres personalidades que hoy nos distinguen de la mesa. Está el doctor Gerardo Galindo Peláez. El doctor Galindo Peláez es un historiador profesional con una amplia capacidad de conocimiento y sobre todo una trayectoria editorial importante en aportaciones. También está en la mesa el doctor Abel Juárez, que desde luego también se ha distinguido por sus aportaciones históricas, y lo mismo el maestro Ángel Rafael Martínez Alarcón, que bueno, conocemos siempre por su entusiasmo, su tarea fundamental de divulgar la historia de la ciudad. Está ausente por razones laborales el maestro Héctor Strobel del Moral, que es autor de esta obra, y bueno, me ha pedido que a su nombre externe yo a todos ustedes su agradecimiento por haberse tomado el tiempo de estar en esta breve jornada, y les manda un saludo. Voy a dejar en uso de la voz al doctor Gerardo Galindo Peláez, no sin antes dar lectura breve a una síntesis curricular. El doctor realizó estudios de licenciatura en Historia en la Universidad Veracruzana, donde se ha desempeñado como profesor e investigador desde el año de 1992, y en la que ha fungido como director en dos ocasiones, de octubre de 1996 a enero del año 2000 y de octubre de 2012 a abril de 2017. Es maestro y doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe de la Ciudad de México. Ha publicado diversos libros, artículos y trabajos de investigación, entre los que destacan El Colegio Preparatorio de Orizaba, 1824-1910, Continuidad y Cambio, coordinador del libro Historia de la Educación en Veracruz, publicado por la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Educación de Veracruz. El capítulo del libro Los inicios de la educación superior en el libro conmemorativo de los 70 años de la Universidad Veracruzana, región Córdoba-Orizaba, coordinador y coautor del libro Veracruz, Puerta de 5 siglos, 1519-2019, coeditado por la Fundación Banamex y diversas instituciones públicas y privadas del puerto de Veracruz. Pertenece a diversas asociaciones de carácter académico y científico y es miembro del cuerpo consolidado de estudios históricos de la región del Golfo, siglos XIX y XX, y es miembro nacional del Sistema de Investigadores Nivel 1. Bienvenido, doctor, qué honor que nos acompañes y muchas gracias. Gracias, Vicente. Pues agradezco la invitación y es un honor estar aquí, aunque en ausencia del autor
del que, bueno, fue egresado de la Facultad de Historia, fue un alumno destacado de la Facultad de Historia y me enorgullezco de ello. Felicito también a la Unidad de Ediciones Municipales del Ayuntamiento por esta decisión muy acertada de publicar obras que reflejan la historia y el devenir de nuestra ciudad, que hace tanta falta esta divulgación de la historia, de nuestra historia, que como jalapeños pues poseemos y debemos conocer. Me voy a dar a la tarea de leer algunas líneas que escribí para esta ocasión. Ante todo, considero que las presentaciones de libros deben de ser una invitación para que los potenciales lectores se sientan animados a tenerlo entre sus manos y ojos, y en eso espero que se convierta mi intervención. Si bien es cierto, puede parecer poco atractivo leer una obra de historia militar para los que no son especialistas, no somos especialistas o aficionados, puedo decir también que esta obra constituye una clara excepción, pues en sus 266 páginas encontramos no solo erudición en la temática, sino una prosa ágil y amena para tratar asuntos de guerra, no siempre al alcance de todos los públicos. Pero, además, el autor desarrolla la temática de tal manera que nos deja ver cómo las acciones militares permeaban todos los ámbitos de la vida de las personas y condicionaban su vida cotidiana. En otras palabras, la guerra invadió la cotidianidad jalapeña y la hizo suya. Así, en los 6 capítulos en los que Héctor Strobel dividió su acuciosa investigación, se entrelazan las historias locales, estatales, nacionales e internacionales, y podemos encontrar cómo se entreveran las vidas anónimas de los habitantes de Jalapa y la región con las de los personajes políticos y militares de todas las banderías y niveles, lo que hace que el relato cobre una dimensión más amplia y proporcione el telón de fondo social, económico y cultural en ese escenario de la guerra jalapeña. La década de los años 60 del siglo XIX es el arco temporal en el que el autor sitúa su relato. Son años convulsos y difíciles que han sido precedidos por otros similares y, al igual que estos, pletóricos de acontecimientos violentos que acompañaron la lenta construcción del Estado Nacional mexicano, cuyo ritmo zigzagueante y disruptivo no se había detenido desde 1821. Son los años de la más cruenta guerra civil que haya padecido la joven nación hasta entonces, guerra continuada, por si fuera poco, por la intervención francesa. Las consecuencias de estas situaciones son aterradoras: muerte, destrucción, parálisis económica, desplazamiento de tropas y de la población, saqueos, inestabilidad política. El viejo orden heredado de la colonia se acabó haciéndose añicos y no hay, para los contemporáneos, el pronto nacimiento de uno que lo reemplace. Como lo podemos constatar en estas páginas, los acontecimientos bélicos que se desarrollan en Jalapa y en el estado de Veracruz son generadores por sí mismos de cambios y problemáticas en el espacio de estudio elegido y son una radiografía fidedigna de lo que es el país en esos momentos, conformado por un conjunto de regiones que disputan a un vacilante centro político su autonomía, su lugar dentro de la joven nación y sus intereses concretos, pero también los proyectos de nación que las élites que las gobiernan esbozan o proclaman en un afán de imposición a sus propias clientelas políticas y al resto del país. La falta de acuerdos, la polarización política e ideológica, el uso de la fuerza por encima de los acuerdos se ciernen sobre el país y comprometen su existencia. Una fuerte lección para nuestra contemporaneidad. Uno de estos espacios regionales, Jalapa, en esos años, aparece como una población de primera importancia para los destinos que se están dirimiendo. Había sido desde el siglo XVI un punto geográfico clave para el tránsito entre las costas del Golfo y el Altiplano, y un importante centro de comunicaciones regional que articulaba el intercambio comercial y económico. Estas características heredadas de la colonia seguían siendo
en la segunda mitad del siglo XIX, su más acusada fisonomía y uno de sus mayores valores estratégicos, por lo que su territorio siempre fue marco para toda clase de proclamas, asonadas militares y eventos políticos que se inscribían en la larga cauda de acontecimientos de esa centuria. Como ya se ha señalado por diversos autores, entre ellos Abel Juárez, que aquí me acompaña y se subraya en esta obra, el comercio dio vida a la Jalapa colonial y siguió siendo, una vez lograda la independencia, el motor de la vida económica de la población. Así, los comerciantes fueron el segmento social que alcanzó mayor estatus, convirtiéndose en los principales actores políticos que se aliaron con los gobernantes en turno para salvaguardar sus intereses materiales y el dominio del espacio urbano y rural de la región. Se trataba de un grupo de poder que la más de las veces buscó la sede de la capital estatal, rivalizando así con las otras ciudades de la región central de Veracruz, que también buscaron la capitalidad por todos los beneficios que ello tenía a cada una de las oligarquías locales. Ejemplo de ellos fueron los lazos que los jalapeños, detentadores del poder local, tejieron con un personaje clave en ese periodo, no solo él, varios, y oriundo de estos solares, Antonio López de Santa Anna. No obstante lo anterior, las posiciones políticas de esta élite que controlaron el ayuntamiento local se adaptaron a los vaivenes políticos y militares con especial pragmatismo, anteponiendo siempre la defensa de sus intereses a cualquier bandera de tipo político que sobreviniera con especial cautela y poco compromiso. Menciono lo anterior porque está en la raíz de los acontecimientos a los que Héctor Strobel se abocará a partir del final de la Guerra de Reforma, las dificultades de Benito Juárez para el pago de la deuda extranjera y la intervención de Francia, España e Inglaterra para obligar al gobierno juarista al pago de los adeudos, que más bien eran un pretexto para reafirmar su presencia en América Latina, aprovechando el retraimiento de los Estados Unidos del subcontinente a causa de la guerra civil iniciada en abril de 1861. La presencia de las tropas tripartitas frente a las costas del Golfo alteró la vida cotidiana de la población central de Veracruz y preparó a toda la sociedad para un escenario bélico de grandes proporciones, como bien se aprecia en esta lectura. El cambio de los escenarios bélicos, por así convenir tanto a los invasores como a sus opositores, provocaron que Jalapa y su entorno no fuera el teatro de grandes batallas o acciones armadas de gran envergadura durante esta guerra de intervención. Pero ello no impide a Strobel darle a la narración la mayor importancia. Al contrario, su aporte es inédito toda vez que explora las diversas partes de una problemática más amplia. Se trata, de acuerdo a este autor, cito, de analizar la respuesta del gobierno y la población civil de Jalapa a una guerra internacional con todo y sus repercusiones. Fin de cita. Es decir, nos alejamos de una percepción de la historia tradicional a la adopción de parámetros historiográficos de mayor profundidad. Es la historia de lo cotidiano, de la gente que no aparece en las grandes narraciones de la historia, de la región que aparentemente no tiene relevancia y carece de grandes hechos. Es, en suma, y con el argumento central de una narrativa militar, el rescate de lo vivido por gente de carne y hueso, de lo cotidiano y del espacio, en donde, como dicen los autores, cito, se cocinan los grandes acontecimientos. Strobel nos proporciona además el escenario de su narración. Declarada villa en 1791 y ciudad en 1833, Jalapa conservaba todavía para 1861 la imagen de una población que poco había cambiado desde el siglo XVIII. Sus casi 8,000 habitantes se distribuían en los diferentes barrios que conformaban su traza urbana, bastante irregular por las características del territorio, situado en las faldas del Macuiltepetl y rodeado de un complejo de haciendas y poblaciones con las cuales hacía un intercambio de productos y servicios, que completaban las actividades relacionadas con la arriería y el comercio transregional, propiciados por el ya referido camino entre el altiplano y las costas del Golfo. Es en este ambiente en el que se desarrollan los acontecimientos de la ocupación francesa y el Segundo Imperio,
que se prolongarán por más de 6 años y que pondrán a prueba más de una vez la capacidad de respuesta de las autoridades locales y de la población para enfrentar las vicisitudes que el estado de guerra impuso. En las páginas de los capítulos se pueden observar fenómenos constantes en el tiempo, como por ejemplo la intensa y estrecha relación que desde los tiempos coloniales caracterizó a Jalapa con el puerto de Veracruz y que no solo abarcaba los aspectos comerciales. Una vez más, como lo había sido en anteriores situaciones de guerra, esta intensa interacción se refrendó ante la inmigración de familias que huyeron de esta última por la amenaza que supuso la presencia de las naves españolas, francesas e inglesas en su bahía, como bien nos los marca el autor. Quizá uno de los aspectos más dramáticos desde el punto de vista humano y que aquí se narra como una constante, al menos para el estado de guerra casi permanente que se vivió durante el siglo XIX, fue la leva, sistema inhumano y cruel que obligaba a los habitantes a prestar servicio militar y que alimentó a la mayoría de los ejércitos durante siglos, y que para el caso de esta historia, el autor muestra con toda su crudeza en el escenario jalapeño. Como ha sido señalado ya en otros estudios, es difícil hablar de fuerzas armadas en esta época, de la reforma y la intervención, porque los contingentes utilizados por unos y otros bandos no constituyeron ejércitos disciplinados y homogéneos, y cuyos principales rasgos fueron la insubordinación, la indisciplina y la falta de formación profesional. Una muestra fehaciente de ello lo constituyen los diferentes contingentes que ocuparon el espacio urbano de Jalapa en el periodo estudiado. Los métodos de reclutamiento de estas tropas constituían un atentado a las libertades individuales en nombre del grupo político, conservador o liberal que encabezaba estas redadas. Un ejemplo que Strobel extrae de los testimonios documentales y bibliográficos consultados. Cabe señalar también que la deserción en estas tropas era castigada con la pena de muerte y que no había las más de las veces una paga segura, por lo que el robo y el saqueo por parte de la tropa eran constantes. El desgaste del tejido social por estas prácticas, que se prolongaron por varios años, fue muy amplio, pero las consecuencias también se trasladaron al territorio de lo estrictamente militar, pues la deserción, la falta de adiestramiento en las armas y el combate, la disponibilidad de individuos y la baja moralidad de las tropas en uno u otro bando definió muchas veces su triunfo y derrota, como bien lo atestiguamos en esta lectura. Otra imagen recurrente en estas páginas es la relativa al papel de las autoridades municipales, que en medio de diversas vicisitudes tuvieron que sortear las difíciles situaciones que planteó el estado de guerra y las tropas extranjeras en la ciudad. Aunque los apellidos de sus miembros poco variaban a lo largo del siglo XIX, poco variaron, tuvieron que funcionar como la figura del ayuntamiento, pero también en la forma de una junta administrativa municipal, aceptar subordinarse a las autoridades estatales o militares en turno y negociar con ellas lo necesario para mantener bajo control la plaza. Acostumbradas a cierto pragmatismo al tratar con los diversos bandos en contienda, no por eso los miembros del Ayuntamiento de Jalapa dejaron de enfrentarse a serias dificultades económicas por las exigencias que la guerra imponía y los obstáculos que surgieron al tratar de entenderse con los ejércitos de los liberales, conservadores y el ejército de ocupación francés, por la demanda de los cuantiosos recursos que requerían el mantenimiento de la cárcel o el hospital, y que en esas ocasiones se vieron imposibilitados de suministrar a los enfermos y heridos, o a suprimir los gastos para atención de los servicios más esenciales a la población en general, o las garantías necesarias para que los ejércitos respetaran la vida y propiedades del vecindario. Una verdadera representación fue ejercida para impedir que se aplicara la leva a los habitantes de Jalapa, aunque solo fuera a ciertos grupos de individuos, y dejara en la indefensión a los miembros de las entonces llamadas clases peligrosas, conformadas de acuerdo a la clasificación de la época en vagos o gente sin oficio alguno, que irían a engrosar las filas de los diversos contingentes militares. Si no tenías dinero para evadir la leva, pues entonces te ibas a la guerra. El 17 de mayo de 1863, la ciudad de Puebla cayó en manos del ejército francés de ocupación, con lo cual se consolidó la intervención extranjera en nuestro país y se sentaron las bases para el advenimiento del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Bajo el título La Jalapa Imperial,
Héctor Strobel se ocupa de los acontecimientos que acaecieron en ese año y el de 1867, y los efectos de esa presencia militar en el centro de Veracruz. Las problemáticas de abasto, seguridad, escasez de recursos siguieron siendo las constantes, pero la cotidianidad se rompió cuando se tiene que celebrar el arribo del emperador y su esposa Carlota Amalia. La celebración se impuso y el ayuntamiento gasta con el concurso público en ceremonias, arreglos, retratos de sus majestades, repiques, salvas de ordenanza, concierto en el Parque de los Berros, etc. Las fuerzas republicanas, no obstante el acecho de las francesas, continuaron asolando constantemente a la ciudad, pero las actividades se fueron reanudando paulatinamente. 3 acontecimientos importantes marcaron esta época para Jalapa: la erección del obispado de Veracruz con sede en ella, el arribo de su primer obispo, el orizabeño Francisco Suárez Peredo, en septiembre de 1864, y la visita que el emperador Maximiliano hizo a la población solo el 25 de mayo de 1865. En los 2 eventos la ciudad se engalanó y recibió a las visitas de acuerdo a su jerarquía, desplegando sus mejores galas. Parecía por momentos que la paz había regresado por fin y que se auguraban nuevos tiempos de prosperidad. Pero el curso de los acontecimientos dictó otros destinos. El imperio de Maximiliano llegó a su fin tan pronto como Napoleón III decidió retirar sus tropas de México ante la amenaza de una confrontación con Prusia. La guerra de secesión en los Estados Unidos había concluido en 1865 y el vecino del norte, rechazando la presencia europea en el resto del continente americano, apoyó al gobierno trashumante de Benito Juárez y al grupo liberal que encabezaba. Como en otras ocasiones, estos eventos tuvieron su correlación en el escenario jalapeño.